Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Hoy vamos a ver un video muy cortito sobre un tema importante que es diferencia de potencial, lo que nosotros llamamos a veces voltaje, fuerza electromotriz, diferencia de tensión. Es lo que más estamos familiarizados de todo lo que estamos viendo hasta ahora, que es lo que marca una pila, por ejemplo, o una batería, cuando te dice 5 volt, 1,5 volt. A eso es lo que nos vamos a referir en la clase de hoy. Y voy a hacerla cortita. Hay un montón de ejercicios que les voy a proponer. Sobre todo, como les digo siempre, no hay ningún interés de evaluar, simplemente para ver si uno entiende lo que está leyendo, lo que está mirando. Muchas veces ayuda mucho este tipo de autoevaluaciones. Bien, comenzamos entonces. Déjenme poner esta pantalla y déjenme apagar esta. Otra vez. Ahí va. En la primera clase que nosotros tuvimos de repaso, hemos hecho este teorema de trabajo y energía y aparentemente todos entienden muy bien de qué se trata. Lo que está diciendo es que cuando tenemos una fuerza conservativa, se puede definir una energía potencial. Esa es la gran ventaja que tienen las fuerzas conservativas, para eso nos sirven. Y el teorema nos dice que si esa fuerza conservativa realiza un trabajo, recuerden que trabajo es fuerza por distancia, pero esa fuerza por distancia es un producto escalar entre dos vectores, o sea que depende del ángulo entre ellos. Todas esas cosas creo que ya las tenemos más o menos bien presentes. Entonces, lo importante es que si esa fuerza conservativa realiza trabajo, se está produciendo un cambio en la energía potencial. O sea, la energía potencial disminuye, ¿no? con este trabajo. Ahora vamos a ver un ejemplo más concreto. Entonces, si llamamos, por ejemplo, estamos en un punto A y vamos a un punto B. Supongamos que la fuerza conservativa lleva un objeto desde A hasta B. El trabajo se calcula como la fuerza, suponiendo que sea constante, multiplicado por la distancia que hay entre A y B. Esto delta AB sería la distancia entre ellos. Y en el caso electrostático es exactamente lo mismo, porque nosotros podemos tener un trabajo electrostático. Tenemos un campo eléctrico que produce una fuerza, que esa fuerza hace mover a esa carga. Entonces, si la carga se va desde el punto A hasta el B, la fuerza es Q por el campo por delta A por B. O sea, esto hasta acá creo que no hay nada extraño. Lo único que hicimos ahora es multiplicar lo que habíamos calculado hasta ahora, que era el campo por la carga, lo multiplicamos por una distancia. Y fíjense que acá es muy importante, sumamente importante, escribir esta fórmula correctamente. ¿Por qué? Porque la carga puede ser negativa. Entonces, si la carga es negativa, ponemos acá menos el valor de la carga. El campo puede estar orientado en una dirección negativa. Entonces ponemos menos el valor del campo. La distancia puede ir en contra de la dirección del campo. O sea, si nosotros fijamos un eje de coordenadas y decimos, bueno, X está para allá, todos los vectores que vayan para ese lugar los ponemos en esa dirección, que vayan para el lado contrario los ponemos con signo contrario. O sea, si nosotros somos coherentes, esta fórmula nos va a llevar al resultado correcto. O sea, formalmente esta fórmula va a funcionar siempre. Y es importante escribirlo de esta manera, o sea, Q es Q. Si después la carga va a ser un valor negativo, pones menos el valor, o sea, pero pones el valor de la carga específicamente. Bien, con ejemplos supongo que las cosas van a quedar todo más claras. Entonces acá tenemos el ejemplo. Supongamos que ahora tenemos una carga positiva y tenemos un campo que va desde la izquierda hacia la derecha. El trabajo
que va a ser la fuerza para llevar a esta carga desde el punto A hasta el punto B, va a ser Q por E por delta por la distancia. La distancia es delta X, y ese delta X, ¿qué es? Es XF final menos X inicial. ¿Por qué? Porque pusimos el 0 acá y pusimos el eje X positivo hacia la derecha. Podríamos haber sido malignos y definir todo al revés, pero no lo hicimos, entonces conservamos eso. Delta X tiene esta expresión, por lo tanto delta X es positivo. El campo está en la dirección más X, también es positivo, o sea, ponemos EX. Y la carga es positiva, o sea, ponemos Q. Significa que todo esto es el trabajo. Ahora, la energía potencial disminuyó. Significa que esta placa tiene una energía potencial más alta que esta. ¿Y cuánto disminuyó? Menos el trabajo. O sea, menos Q por E por X. Y las unidades del trabajo, por supuesto, que es joules, ¿no? Acá, para verlo un poquito más claro, podemos hacer una analogía. Damos vuelta a este dibujo, lo giramos 90 grados y vemos que es muy parecido a lo que nosotros vimos con el campo gravitacional. El campo gravitacional es la fuerza, es una fuerza conservativa, por lo tanto se puede definir un potencial, y ese potencial, cuando la fuerza lleva a un objeto de A hacia B, ese potencial disminuye. O sea, acá hay más potencial, la energía potencial acá es más alta que acá. ¿Y cuánto va a disminuir la energía potencial? Menos la fuerza por la distancia, ¿no? O sea, este es el cambio de la energía potencial. Y la fuerza es masa por gravedad, ¿no? mg. O sea, esto sería el cambio de energía potencial que produce la fuerza conservativa llevando la partícula desde A hasta B. En el campo eléctrico es exactamente lo mismo. En lugar de tener mg, o sea, masa por aceleración, tenemos Q por E. Y la distancia es la misma, ¿no? Por definición, acá estamos haciendo el mismo ejemplo. Entonces, si en algún momento están un poco perdidos, si no recuerdan, vayan a la analogía con el campo gravitatorio y van a ver que es exactamente lo mismo. Entonces, el punto A está a una energía potencial mayor que el punto B. Bien, después recordemos que tenemos, al ser un campo conservativo, tenemos energía cinética. Y la suma de las dos nos da cero. ¿Y eso qué significa? Y que lo que se pierde de energía potencial se gana en energía cinética. Entonces, cuando una partícula de A está cayendo de A a B, pierde energía potencial, pero su velocidad aumenta. ¿Aumenta cuánto? Un medio de masa por velocidad cuadrada, ¿no? Entonces, esa es la forma que tenemos de calcular rápidamente la velocidad. Acá es exactamente lo mismo. Si esta partícula está acelerada, cuando la liberemos de A hacia B, va a producir un cambio en su energía cinética, y esa energía cinética va a aumentar lo que disminuyó la energía potencial. O sea, podía haber tenido una velocidad inicial, bueno, no importa, la velocidad final va a ser mayor. La diferencia de energía cinética va a ser lo que perdió de energía potencial. Creo que esto no le quiero dar más vuelta, lo puedo, si hay algún problema, me preguntan en el foro. Me parece que cuanto más hable, más los voy a confundir. Es bastante más simple de lo que estoy diciendo. O sea, yo estoy tratando de decirlo con palabras, pero con mirar el dibujo uno se da cuenta solo de qué estoy hablando. Para ver si estamos haciendo las cosas bien, les dejo acá un par de preguntitas. Después la van a contestar tranquilos, piénsenla. No es que es trampa, simplemente que a veces cambio el potencial, lo pongo para un lado, después pongo el desplazamiento para otro, después cambio la carga. Todo eso es para que sepan manipular todas estas expresiones. Les voy a poner también, las soluciones se las voy a poner voy a tratar de hacer esto de alguna forma de multiple choice o algo para que puedan probar solos si están haciendo eso bien. Bien, acá hay más preguntas, verdadero o falso, todo rápido esto. Bien. Y ahora viene lo interesante. Recuerdan que nosotros definimos el campo eléctrico y lo que hicimos es
tomamos una fuerza y dijimos, bueno, pará, si esta fuerza va a depender siempre de la carga, ¿por qué no agarrar y dividir por la carga? Y nos queda algo que simplemente nos independizamos de nuestra carga de prueba y solamente nos muestra lo que ocurre con el sistema. Bueno, acá es lo mismo. Si yo tengo una energía potencial que va variando en distintos puntos, ¿por qué no independizarme de la carga? Es como decir, mira, yo tengo el campo gravitacional y tengo un ladrillo, lo voy poniendo en distintas posiciones, cambia la energía potencial, correcto, pero depende de la masa del ladrillo, ¿no es cierto? Bueno, si yo divido eso por el ladrillo, me va a quedar una diferencia de potencial que no va a depender de la carga que yo tengo. Entonces, exactamente, análogamente, completamente análogo a lo que hicimos con el campo eléctrico, que dividíamos por la carga, acá lo que vamos a hacer es lo mismo. Calculamos la diferencia de energía potencial. Y como esa diferencia de energía potencial depende de la carga que tenemos, dividimos por esa carga. Y ahora ya no depende más. Entonces tenemos una pila, por ejemplo, una batería que tiene 1,5 volt y es independiente de la carga que uno va a poner entre esos dos puntos. Las unidades, por supuesto que esto es Joule y esto es Coulomb, o sea, va a ser Joule dividido Coulomb y esa cosa se llama volt. Esa es la definición de voltio. Cuando uno ve 1,5 volt, en realidad es 1,5 Joule sobre Coulomb. Bien, supongamos que tenemos un campo uniforme. ¿Qué significa un campo uniforme? Es un campo que no es de una carga puntual. En una carga puntual nosotros vimos que va disminuyendo como 1 sobre r al cuadrado. Acá es un campo uniforme. Siempre en todo el espacio vale lo mismo y tiene la misma dirección. ¿Cómo se puede producir eso? Bueno, la respuesta está en el, el pequeño videíto que les voy a poner en otro momento, que justamente es un video off topic, que no lo hemos sacado, digamos, del programa. Está en los apuntes, es decir, si ustedes van a la página y ven los apuntes del curso, está. Pero y que tiene que ver con la ley de Gauss y tiene que ver con cómo hacer para calcular campos eléctricos de distintas formas, de distintas superficies, distintos volúmenes. Y una de las formas de hacer un campo eléctrico uniforme es con dos placas cargadas paralelas. Entonces, si tenemos un campo eléctrico uniforme, simplemente la energía potencial va a ser fuerza por distancia, ¿no? Entonces, si a la fuerza la dividimos por la carga, nos queda el campo. Entonces, la diferencia de energía potencial va a ser el campo uniforme por el desplazamiento. Y si ese desplazamiento se hace en la misma dirección del campo, significa que esto va a tener un valor final y un valor inicial. Entonces podemos escribir potencial final menos potencial inicial. ¿Okay? Esto a veces uno escribe B y a veces escribe delta B. No hay mucha diferencia, o sea, delta B es una diferencia de potencial y esto es un potencial, pero al ser el potencial eléctrico no es la energía potencial, sino que es la energía potencial dividido la carga. No hay tampoco muchos motivos para desesperarse. Si uno ve delta B o B, más o menos está diciendo lo mismo, ¿no? Es una energía potencial, pero dividido una carga. Y ahí se llama potencial eléctrico o voltaje. Bien. Y como acá tenemos campo por distancia, entonces esto se puede escribir como Newton sobre Coulomb o volt sobre metro, ¿no? O sea, el campo, fíjense, acá es volt y acá es metro, volt sobre metro, o sea, volt sobre metro me da campo. O sea que eso es, ahora tenemos una nueva definición de campo eléctrico. Antes el campo eléctrico era fuerza sobre
carga, ¿no es cierto? Bueno, ahora la podemos modificar también. Es otra forma de escribir. Y muchas veces uno se refiere a campos eléctricos con estas unidades. Bien. Hay ahora una unidad muy importante cuando las energías no son tan altas, es la unidad del electrón-volt. O sea, si una carga de un coulomb la aceleramos a través de una potencial de un volt, va a adquirir una energía de un joule. Esa es justamente la definición del volt. Ahora, si a un electrón le ponemos una diferencia de un volt, no a un coulomb, a un electrón, la energía va a ser un electrón-volt. Y un electrón-volt justamente va a ser la diferencia de carga, o sea, acá no va a haber una carga de un coulomb, va a haber 10 a la menos 19 coulomb, ¿no? El coulomb, recuerden, es una unidad muy grande. Y con eso lo que logramos hacer es convertir a la unidad de energía en una unidad mucho más apropiada para un montón de casos, ¿no? Cuando uno trabaja con... o sea, depende siempre en qué ámbito de la vida uno está trabajando, pero en general en la física, por ejemplo, la física atómica, la física cuántica, y vamos a saber muchos ejemplos donde las energías son muy chiquitas, o sea, en realidad el joule es una energía extremadamente grande y esto es una conversión muy útil. La definición es muy simple, es poner un volt y poner un electrón. Ese electrón, al haber una diferencia de voltaje, se va a acelerar y va a adquirir energía. Esa energía que adquiere es un electrón volt. Bien, tenemos otras preguntitas para hacer y finalmente, bueno, este es un ejercicio típico que aparecieron en todos los exámenes que yo he visto de marzo, de diciembre, de previa. Siempre aparece este problema. Este problema es que se ponen dos placas, hay una diferencia de potencial entre esas placas y bueno, acá por ejemplo el campo va en esta dirección, o sea que si se pone una partícula positiva en esta dirección va a adquirir una cierta energía cinética. Y si inicialmente tiene una velocidad determinada, finalmente va a tener una velocidad mayor. O sea, es simplemente hacer el problema de energía, calcular energía potencial y convertir eso en energía cinética. Puede pasar al revés, ¿no? De que esto sea un electrón que venga con una cierta velocidad y el potencial este negativo lo va repeliendo al electrón. O sea que el electrón en algún momento se va a ir frenando, se puede frenar completamente, se puede frenar un poco y pasar con cierta velocidad, se puede frenar completamente o se puede frenar en el medio y volver para atrás, volver hacia allá. ¿Tá? Bueno, ¿qué pasa si tenemos una carga puntual? Si tenemos una carga puntual, calcular el potencial es muy difícil. Y yo he intentado calcular ese potencial, tratado de explicárselos de distintas maneras, pero siempre estoy haciendo alguna cosa que no está del todo bien, ¿no? La cuenta sabiendo derivar, sabiendo integrar, es súper sencilla. Y no sabiendo hacer eso, la verdad que no me queda muy claro cómo explicarlo. Simplemente se los tiro por la cabeza. El trabajo es esto. Este es el trabajo que se requiere para llevar una carga de prueba desde el infinito hacia una distancia r de la carga puntual, esa Q que está en el origen, y la diferencia de energía potencial hay que dividir por esta carga de prueba, ¿no? O sea que me queda Q sobre R. Eso lo que significa es que nosotros habíamos visto que el campo sí lo sabemos calcular. Calcular el campo de una carga puntual era muy fácil, era K por la carga dividido R cuadrado. Eso sabíamos hacer. Pero calcular el potencial, bueno, es simplemente K por Q dividido R, no dividido R cuadrado.
Recuerden que nosotros para calcular potencial hacíamos campo por R, ¿no? Pero bueno, no les quiero decir eso de esa manera porque eso era cuando era un campo que es el uniforme, que es el mismo campo en todo el espacio, y acá no es el mismo campo en todo el espacio, va cambiando. Sin embargo, nos da lo mismo, ¿no? O sea, nos da que hay que multiplicar por R. Bien, y con ello nosotros podemos calcular, por ejemplo, podemos calcular potenciales eléctricos en distintos lugares. Simplemente, este es el mismo ejemplo que hacemos siempre, ¿no? Entonces, podemos calcular cuánto vale el potencial eléctrico en el punto P. Y lo que hay que hacer es lo mismo que hacíamos antes, o sea, superposición. Nosotros sabemos cuánto vale el potencial debido a esta carga puntual, ahora calculamos debido a esta carga puntual, sumamos y nos va a dar. Siempre acuérdense, hay cosas que son vectores, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Que los vectores se suman como vectores. Bien, ¿qué pasa con potenciales y conductores cargados? Eh, Acá hay algo muy importante. Si tenemos dos puntos que están a la misma, al mismo potencial eléctrico, ¿no? O sea, tenemos el punto A y el punto B, y el potencial de B es el mismo que el de A. Significa que el trabajo es cero, es de B menos de A. O sea que si tenemos en algún lugar del universo un punto que está a un cierto potencial y otro punto que está al mismo potencial, podemos llevar una carga de uno al otro y no va a haber ningún trabajo neto. O sea, va a haber trabajo, en algún lado va a ser positivo, en otro negativo, se va a sumar, se va a restar, al final nos va a dar que el trabajo es cero. Entonces, entre dos puntos que están en el mismo potencial eléctrico no se requiere trabajo neto. ¿Okay? Creo que también es trivial esto, ¿no? De la definición de trabajo es Q por delta B. Entonces, si delta B es cero, no hay ningún trabajo. Y esto nos vuelve a llevar a lo que habíamos explicado el otro día, ¿no? En un conductor, recuerden, toda la carga está en la superficie. Y adentro del conductor el campo es cero. Entonces, el campo eléctrico, bueno, habíamos visto también que el campo eléctrico afuera del conductor no puede tener, tiene que ser perpendicular a la superficie, no puede tener ninguna componente paralela. ¿Por qué? Porque si fuese paralelo, si hubiese una componente paralela, habría un campo en la dirección paralela. Un campo quiere decir una fuerza quiere decir aceleración quiere decir que no está en equilibrio. Por otro lado, el conductor está en equilibrio, porque si estuviese fuera de equilibrio, enseguida los electrones salen corriendo y acomodan todo para quedar en equilibrio. La reacción en un conductor es prácticamente, a los efectos prácticos, es instantánea. Y todos los puntos en la superficie están en el mismo potencial eléctrico. Justamente no hay ningún trabajo para llevar un punto de un lugar de la superficie al otro. Siempre va a ser perpendicular a la fuerza. Y todos los puntos en el interior están al mismo potencial y están al mismo potencial que la superficie. ¿Por qué? Porque acá no hay ningún campo, no hay ninguna fuerza. Entonces no hay ninguna fuerza que me lleve una carga de un lugar a otro. Esto es lo importante y justamente de aquí van a tener alguna pista para resolver lo que les estuve preguntando sobre la jaula de Faraday. De aquí viene más o menos la explicación. Bien. Así como hemos definido las líneas de campo, ¿se acuerdan? Estas son las líneas del campo eléctrico. Podemos definir cuáles son los puntos que están en el mismo potencial. Nosotros dijimos que no necesitamos ningún trabajo para llevar una carga de un punto a otro que tengan el mismo potencial. ¿Cuáles serían los puntos que tienen el mismo potencial? Bueno, hemos visto en una carga puntual que el potencial es Q dividido R.
o sea que depende del radio. Significa que el potencial van a ser círculos a una misma distancia de la carga, o esferas en este caso, ¿no? Si son 3 dimensiones. O sea, las superficies equipotenciales son esferas. Quiere decir que dentro de esa esfera todos los puntos van a estar al mismo potencial. ¿Está? Y el campo en cada punto de esa superficie va a ser perpendicular a esa superficie. O sea, el campo y las superficies equipotenciales son perpendiculares. Eso también es algo que va a pasar siempre. ¿Por qué? Porque justamente va a ser la dirección en la cual uno se puede desplazar, una carga se puede desplazar sin hacer ningún trabajo. Bien, acá tenemos las superficies equipotenciales de un dipolo. ¿Qué tenemos que hacer? Y la receta simple sería dibujar la línea de campo primero, que eso lo aprendimos en la clase anterior, y después hacemos líneas perpendiculares a esas líneas de campo todo el tiempo, y esas líneas perpendiculares son las que van a formar las superficies equipotenciales. Esa sería la receta simple, ¿no? Entonces al principio vemos que son, acá tenemos esferitas o círculos en este plano, y después se va haciendo cada vez más, más deforme, ¿no? Y bueno, acá tenemos una línea equipotencial muy interesante. Nosotros podemos mover una carga desde acá hasta acá, todo este trayecto, y no va a haber ninguna fuerza en el sentido del desplazamiento, o sea, el trabajo va a ser cero. Bien, y acá nos queda un último problema, y con esto vamos a cerrar la clase. Este problema, ¿por qué es interesante? Porque este problema nos permite aprender algo que habíamos aprendido cuando hablamos del pararrayo. Tenemos acá una esfera que está cargada con 10 microcoulomb y tenemos una separación determinada y tenemos un radio, este radio es 4 y este radio es 2. Y lo que tenemos que calcular son los campos eléctricos en las superficies, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que si están unidas con un conductor, esto es toda una superficie conductora. Al ser una superficie conductora, los electrones se desplazan sin ningún campo en la dirección de su desplazamiento, o sea, el potencial eléctrico acá es el mismo. En un conductor, todas las superficies tienen el mismo potencial. Calculamos el campo en la esfera 1, la esfera 1 es esta, la grande. El campo es Q sobre R cuadrado, teníamos el valor de Q, tenemos R, tenemos todo, calculamos y nos da este campo. Y eso nos lleva a que podamos calcular el potencial en esa esfera. O sea, el potencial va a ser Q sobre R1. En la superficie de la esfera va a ser Q sobre R1. Y va a ser 2 millones de volts, una cosa grande, ¿eh? Ahora, en la esfera chiquita, el potencial es el mismo, porque están unidas por un conductor. Entonces, no hay una diferencia de potencial entre la esfera grande y la esfera chica. Y eso nos permite ahora calcular cuál es la carga en la esfera 2. En la esfera 2 no va a ser la misma carga que había antes. Fíjense que en la esfera 1 nosotros pusimos 10 microcoulomb. Bueno, en la esfera 2 va a haber 5 microcoulomb. ¿Okay? Va a ser, o sea, el potencial Q2 sobre R2 va a ser igual a Q1 sobre R1. Y de ahí nos permite sacar Q2. Y una vez que tenemos Q2, si tenemos una carga Q2, sabemos calcular el campo. El campo es Q sobre R2 cuadrado. Y fíjense ahora qué interesante, el campo en la superficie 2 es 10 a la 8. ¿Okay? Y acá era 10 a la 7. O sea, tenemos un campo mucho más grande, casi el doble. El doble. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que cuanto menor es el radio de curvatura, mayor es el campo eléctrico. Y eso es lo que habíamos explicado en un momento cuando explicamos que las cargas se acumulan en las regiones que son más picudas, ¿no? Que tienen, justamente eso significa que tienen menor radio de curvatura.
Bien, con eso terminamos. Acá te pide dibujar el campo, dibujar el potencial. Yo les puse la solución porque todavía no está muy entendido bien ese tema y eso debería explicar un poco mejor lo van a entender un poco mejor si ven el video de ley de Gauss. En principio, eh, para los que quieren tener detalles, tienen acá la solución. Después con eso van a entender todo. Lo más importante para mí en lo que va de esta clase es el concepto, que sepan lo que quiere decir una diferencia de potencial, que sepan qué significa, fundamentalmente que sepan qué significa que es la energía potencial, o sea que la definición es esta, es energía potencial dividido carga, y que sepan que una diferencia de energía potencial me permite, una diferencia de potencial eléctrico, justamente lo que me permite que una carga salga acelerada o sea repelida, etcétera, etcétera. Bueno, los dejo, les voy a dejar ahí una serie de preguntas, son todas preguntas conceptuales, no hay mucho cálculo para hacer. Y, y bueno, con esto me vengo acá y los saludo. Les recordamos que lo importante, digamos, siempre es el foro para hacer preguntas. Yo no veo muchas consultas. Yo, si veo consultas, las respondo. O sea, lo que no entiendan, lo que les parezca difícil. Si les pareció que fui muy rápido, quise hacer un video corto, no profundicé mucho. Pero si necesitan, les puedo dar un poco más de material o les puedo expandir un poco más esta clase. Como siempre les digo, yo voy con el libro de Serway. Es un libro un poco, es profundo, no es fácil de leer, pero es muy pedagógico. Si ustedes entienden eso, están entendiendo todo lo que tienen que entender. Bueno, estamos en contacto.